Y cuando ambos fallan, el paso final es siempre una amenaza, no de violencia, sino de miedo. Miedo a ser aislada, malentendida o vista como la destructora. Mientras hablaba, sentí que algo se movía ligeramente en mi pecho. No dolor, sino claridad. Le hice la pregunta que me había atormentado toda la noche. Debería decírselo a Gabriel ahora mismo. Ella negó suavemente con la cabeza. Dijo que no era porque Gabriel no mereciera la verdad, sino porque la verdad debe llegar en el momento oportuno. Sin pruebas irrefutables, hablar solo convertiría todo en una disputa emocional donde el manipulador tiene la sartén por el mango. Me aconsejó que esperara, que observara, que les dejara seguir revelándose y lo más importante que no permitirá que la emoción impulsara mis acciones. Salí del consultorio de la terapeuta sintiéndome completamente diferente a cuando entré. El dolor seguía ahí, pero ya no me controlaba. Ahora entendía que la claridad no viene de suprimir la emoción, sino de ponerla en su lugar correcto. Y por primera vez desde la lluvia en la cafetería, supe exactamente lo que estaba haciendo y porque no se lo había contado a Gabriel todavía, al menos por ahora. Regresé al hotel, cerré la puerta atrás de mí por primera vez en días. Abrí mi portátil con un propósito muy claro, no para evadirme ni para lamentarme, sino para examinar los números. La única cosa en este matrimonio que nunca había aprendido a mentir. Inicié sesión en la cuenta conjunta que Damián y yo compartíamos, la que rara vez revisaba, porque siempre asumí que se usaba para gastos familiares rutinarios. Pero a los pocos minutos de desplazarme por los extractos, me di cuenta de cuánto tiempo había sido explotada esa confianza. Ciertos cargos comenzaron a repetirse con extraña regularidad. Hoteles de lujo en Madrid y Barcelona reservados las noches en que yo estaba de guardia o en conferencias médicas. Un viaje silencioso a las Islas Canarias. Ninguna foto, ninguna historia compartida en casa. Y luego una transacción que me hizo detenerme por mucho tiempo. Lo Channel. 11,500. No era un regalo de cumpleaños que yo hubiera recibido. No era un artículo que yo hubiera elegido. Era para otra persona. Pagado con nuestro dinero compartido de una manera tan casual que era descarada. Seguí desplazándome. Aparecieron 2 transacciones más, separadas por unas pocas semanas, ambas en el mismo lugar. Una clínica ginecológica privada. Mi corazón se ralentizó por un latido. Como cardióloga, estoy entrenada para leer números, cronogramas y detalles aparentemente dispersos para formar una imagen más grande. Y en ese momento todo comenzó a conectarse de una manera escalofriantemente coherente. El momento de esos pagos coincidía con cuando el cuerpo de Raquel comenzó a cambiar, coincidía con los días que Damián afirmó tener viajes de negocios urgentes, coincidía con el periodo en que yo, en mi ingenuidad, todavía creía que estaba viviendo en un matrimonio normal. Me recosté en mi silla mirando la pantalla. Un pensamiento que nunca me había permitido albergar ahora afloró con una claridad inquietante, imposible de evitar. Si Raquel está embarazada y si estos gastos no tienen nada que ver con Gabriel, entonces la posibilidad más probable, más lógica, es que el niño no sea de él, sino de mi marido. No necesité sacar conclusiones todavía. Solo necesité recordar este sentimiento. El momento en que la duda dejó de ser emoción y se convirtió en una hipótesis que exigía pruebas. Y supe que a partir de ese momento no solo escucharía las historias que contaban, seguiría el rastro de la verdad, un número a la vez. Mientras los hechos financieros comenzaban a alinearse en mi mente, un viejo recuerdo resurgió con repentina claridad. Hace unos meses, durante un chequeo de rutina en el hospital donde trabajo, Gabriel y yo charlamos brevemente. Después de su cita. Casualmente mencionó a Raquel con un matiz de inquietud en su voz. Dijo que ella había cambiado mucho últimamente, vistiéndose de manera más
atrevida, usando maquillaje más fuerte, utilizando perfumes caros que antes solía despreciar por ostentosos. Lo más notable, Raquel había comenzado a llevar bolsos de marca que superaban con creces lo que su trabajo en la joyería podía permitirse razonablemente. Cuando Gabriel preguntó, ella simplemente se rió y dijo que eran regalos de clientes leales. En ese momento no le di mucha importancia. Pero ahora, con todas las piezas comenzando a encajar, entendí que Gabriel pudo haber sospechado algo. Simplemente no quería creerlo. Y esa misma negación había permitido que todo se extendiera hasta este punto. Me senté durante mucho tiempo junto a la ventana del hotel, viendo los coches circular por las calles de la Madrid nocturna, y me di cuenta de algo muy claramente. Lo que me impulsaba ahora ya no era el dolor, era la necesidad de más pruebas, no para alimentar mi ira, sino para no dejarles margen para negar la verdad. Sabía que los teléfonos son a menudo los archivos más reveladores de la culpa. Los mensajes pueden eliminarse, las palabras negarse, pero los rastros digitales siempre permanecen. Necesitaba un plan lo suficientemente tranquilo como para desarmarlos. Primero envié un mensaje a Raquel, diciendo que había reflexionado y decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo terminara aquí. Utilicé las palabras más suaves que pude escribir, no porque la creyera, sino porque necesitaba que ella me creyera a mí. No mucho después, Damián me devolvió la llamada. Su voz estaba tan aliviada que casi me reí. Esa tarde llegó al Mandarín Oriental Ridge con un enorme ramo de flores, interpretando a la perfección el papel del marido arrepentido. En el camino a casa habló mucho sobre el futuro, sobre arreglar las cosas, sobre cómo deberíamos dejar todo atrás. Escuché, asentí cuando fue apropiado, me quedé en silencio cuando fue necesario. Sabía que cuando alguien piensa que ha escapado es cuando más baja la guardia. Esa noche, cuando llegamos a casa, todo parecía inquietantemente familiar. El salón, el dormitorio, la cama, todo era lo mismo, excepto yo. Cuando mi marido se metió en la ducha, con el sonido constante del agua corriendo de fondo, cogí su teléfono con una calma sorprendente. Sabía exactamente lo que estaba buscando. Fui a la carpeta de papelera o eliminados en la galería de vídeos, donde las cosas que se creían desaparecidas en realidad solo estaban esperando a ser encontradas. Y ahí estaba un vídeo de más de 1 hora. Remitente. Raquel, destinatario. Gabriel, lo abrí, aunque cada parte de mí quería vomitar. La imagen que apareció me hizo agarrarme al marco de la cama para apoyarme. Estaban en mi dormitorio, en la misma cama que una vez creí que era el lugar más seguro de mi vida. La marca de tiempo brillaba en la pantalla, coincidiendo perfectamente con los días en que yo estaba en Asturias, cuidando a mi padre después de su accidente. No más dudas, no más hipótesis, solo una verdad repulsiva y desnuda mirándome a la cara. Y en ese momento supe que todas las líneas se habían cruzado y no quedaba camino para volver atrás. Extrañamente no lloré. No porque me hubiera insensibilizado, sino porque las lágrimas ya no servían para nada aquí. El dolor dentro de mí no explotó. Se hundió, se espesó y luego se transformó en algo completamente diferente, una conciencia fría y clara. Me senté en el borde de la cama con el teléfono todavía abierto en la mano y por primera vez miré directamente a la verdad sin apartar la mirada. Si me callaba, si seguía interpretando el papel de la esposa comprensiva, la única persona que pagaría el precio sería yo, no ellos. Yo sería la sacrificada pieza por la comodidad y el engaño de quienes habían elegido la traición. Borré el vídeo de la pantalla, devolví el teléfono a su lugar original, luego fui al baño de invitados y me lavé las manos durante mucho tiempo como si intentara quitarme algo que acababa de adherirse a mi piel. Cuando me miré en el espejo, el rostro que me devolvía la mirada no era el de una mujer que acababa de descubrirla
infidelidad de su marido. Era el rostro de alguien que ahora entendía las reglas del juego y no tenía intención de perder. Sabía una cosa con certeza. Si quería terminar con esto, no podía actuar por rabia. Necesitaba tiempo. Necesitaba que creyeran que las cosas se habían calmado. A la mañana siguiente le envió un mensaje a Raquel. Solo un texto corto de tono suave, diciendo que lo había pensado y había decidido perdonar, que no quería herir a Gabriel y que quería que todo se detuviera allí. No esperé una respuesta. Sabía que solo recibir ese mensaje sería suficiente para que ella respirara más tranquila. Esa noche, acostada junto a mi marido, hablé de forma casual, como si fuera solo un pensamiento pasajero antes de dormir. Habían pasado 3 años desde que celebramos una gran fiesta en nuestra casa. Ambos estábamos demasiado ocupados con el trabajo. Dije que echaba de menos la sensación de estar rodeada de gente. Echaba de menos las risas, la reunión bajo un mismo techo. Sus ojos se iluminaron al instante. El alivio en su rostro estaba apenas oculto. Sugirió casi sin pensar, ¿por qué no celebramos una fiesta de aniversario por nuestros 8 años de casados? Invitamos a familiares, amigos, compañeros para una cálida reunión. Sonreía, sentí como una esposa que le da una oportunidad más a su matrimonio. Pero en mi mente esa fiesta ya tenía una forma muy diferente. No estaba pensando en flores o vino. Estaba pensando en la iluminación, el sonido, la lista de invitados y el momento en que la verdad sería puesta exactamente donde le correspondía. Me quedé quieta en la oscuridad, escuchando la respiración constante del hombre a mi lado y tranquilamente comencé a preparar el escenario para un final que nunca vieron venir. La fiesta se celebró en un lujoso hotel en el corazón de Madrid, donde los altos salones de cristal reflejaban las luces. Como un escenario ya preparado para momentos que no podían echarse atrás. Llegué antes de la hora de inicio. Oficial con un vestido de tono neutro, maquillaje perfecto, la sonrisa colocada impecablemente. Nadie podría haber adivinado que debajo de esa calma exterior había un guión preparado hasta el más mínimo detalle. Los invitados comenzaron a llegar en número creciente. Ambos lados de la familia, caras conocidas de reuniones anteriores, felicitaciones repetidas como un ritual. Los compañeros de Damián aparecieron en pequeños grupos, apretones de manos firmes, charlas educadas con aroma a trabajo. Luego vi entrar a su jefe, traje perfecto, ojos perspicaces con la tranquila observación de alguien a quien siempre le importó la imagen y la reputación. Todo se desarrolló a la perfección, como la fiesta de aniversario del libro de un matrimonio modelo en Madrid. Ninguna grieta visible en la superficie. Y luego en la entrada del salón vi a Gabriel. Hizo una pausa por un segundo antes de avanzar, como si sintiera que algo andaba mal. A su lado estaba Raquel, la mano ligeramente apoyada en el vientre, el rostro cuidadosamente maquillado, la sonrisa contenida con fuerza. Sus ojos escanearon la sala, me miraron de pasada y luego se apartaron rápidamente. Me acerqué a saludarlos, educada, serena, como una vieja amiga que vuelve a ver caras conocidas. Nadie en esa sala sabía que su presencia esta noche era la pieza final que necesitaba. Mientras sonaba música suave y las copas se levantaban en brindis, me paré en el centro de la sala, escuchando el sonido mezclado de risas y charlas, y supe con perfecta claridad. Esta noche no estaba destinada a salvar un matrimonio. Fue construida para que la verdad pudiera tener testigos y todos los que necesitaban verla estaban aquí esta noche. A medida que el tintineo de las copas comenzó a desvanecerse y todas las miradas comenzaron a girar hacia mí en un ritual familiar, di un paso adelante. No cogí el micrófono de inmediato. Dejé que la pausa se alargara unos segundos más, lo suficiente para que la sala contuviera la respiración conmigo.
Luego hice un pequeño gesto con la cabeza al técnico que estaba junto a la gran pantalla detrás de mí. La pantalla se iluminó sin presentación, sin música. Solo imágenes en bruto, brutalmente claras. El vídeo apareció. Mi marido y Raquel en una posición que ninguna excusa podía justificar. Un espacio familiar se reveló en segundos. Mi dormitorio, la cama, la lámpara de la mesita de noche, incluso el cuadro enmarcado que había elegido. Escuché a alguien jadear en algún lugar de la sala. Damián se quedó paralizado. El rostro sin color. Raquel retrocedió medio paso, la mano cubriendo instintivamente su vientre. Cuando el vídeo terminó, antes de que yo dijera una palabra, comenzó la grabación de audio. La voz de Raquel, clara, sin editar, innegable. Cada acusación, cada amenaza velada, la forma en que usó a Gabriel como escudo, la forma en que insinuó que si me atrevía a hablar me verían como una mujer celosa. No necesité mirar hacia ellos para saber lo que estaba sucediendo. La cabeza de Gabriel inclinada, los puños cerrados, como si intentara mantener unido algo que acababa de hacerse añicos dentro de él. Cuando terminó la grabación, respiré profundamente e hice un último gesto. En la pantalla apareció un documento simple, blanco y negro, sin emociones. El resultado de una prueba de ADN, el nombre de Damián claramente marcado como padre biológico. El número 99% circulado en negrita como un veredicto que no necesitaba más explicaciones. Oí caer un vaso. Alguien se tapó la boca. Otro se giró para mirar al jefe de Damián como esperando su reacción. Todo. El salón se quedó en silencio. Ni un susurro, ni un murmullo. Solo el silencio pesado de quienes acababan de presenciar la verdad expuesta por completo irreversiblemente. Me quedé allí bajo las luces, sin temblar, sin llorar, y lo entendí. A partir de este momento, esta historia ya no pertenecía a las palabras de nadie. La verdad había hablado y había hablado lo suficientemente alto como para que nadie pudiera fingir que no la había escuchado. El silencio duró unos segundos más antes de que Gabriel diera un paso adelante. No me miró a mí primero, miró directamente a Raquel. Esa mirada ya no era la de un hombre a punto de casarse, sino la de alguien que acababa de despertar de un largo y tóxico sueño. Su voz era profunda. Clara, firme. Anunció que la boda quedaba cancelada. No pidió permiso, no dio más explicaciones, solo una frase suficiente para cortar más de 10 años de vínculo. Delante de una sala llena de gente. Raquel se quedó paralizada, los labios moviéndose como si intentara decir algo, pero nadie esperó a que hablara. Todo lo que sucedió después fue más rápido de lo que esperaba. Los susurros ya no se reprimieron. Los teléfonos salieron, las miradas cambiaron en minutos. Para alguien que vivía de la imagen como Raquel, este fue el verdadero colapso. La noticia se difundió por su círculo social tan rápido que no pudo reaccionar a tiempo. Su trabajo en la joyería, del que una vez se sintió tan orgullosa, se perdió solo unos días después, terminado por una llamada telefónica corta y fría. La reputación que había construido cuidadosamente se desmoronó más rápido de lo que cualquier explicación podría salvar. En cuanto a Damián, no necesitó esperar hasta la mañana siguiente para comprender las consecuencias. Su jefe se había ido de la fiesta temprano con el rostro lleno de decepción e ira inconfundibles. Un jefe de departamento en una compañía de seguros no puede sobrevivir después de ser expuesto públicamente por mala conducta moral, especialmente cuando se desarrolló frente a compañeros y clientes. Unos días después fue despedido sin discusión, sin negociación. Todas las puertas que una vez creyó seguras se cerraron una por una. Me quedé en medio de toda esa ruina, no triunfante ni vacía. Simplemente sentí una cosa con clara lucidez. Cuando la verdad se pone en su lugar legítimo,
no necesita que yo haga nada más. Los traidores se desmoronan bajo el peso de sus propias acciones. Y por primera vez en mucho tiempo supe que ya no estaba en el ojo de la tormenta. Había salido de ella. Presenté la solicitud de divorcio no. Mucho después, una mañana extrañamente tranquila en Madrid. No hubo lágrimas ni dudas, solo una firma colocada exactamente donde tenía que estar, como si estuviera completando un procedimiento necesario para seguir viviendo. Dejé la casa de 3 dormitorios con jardín, una vez llamada hogar, y me mudé a un apartamento más pequeño y ordenado, justo lo suficiente para mí y el silencio que había descuidado durante demasiado tiempo. El nuevo espacio no llevaba viejos recuerdos. Me dio una sensación de ligereza, como un respiro profundo después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Cuando las cosas comenzaron a calmarse, hice algo que había soñado durante años, pero que seguía posponiendo debido al trabajo y responsabilidades sin nombre. Visité la protectora de animales en Madrid, donde el olor a desinfectante se mezclaba con los ladridos familiares de vidas que esperaban otra oportunidad. No buscaba nada específico. Solo sabía que estaba lista y entonces lo vi. Un perro de raza grande, firme en su postura, ojos tranquilos, cuidadosamente entrenado, pero aún con la mirada cautelosa de un pasado que había sido abandonado. Nos miramos durante mucho tiempo, como si ambos entendiéramos que habíamos soportado suficiente dolor como para apreciar verdaderamente el vínculo que importa. 2 días después, la protectora me llamó. Volví y lo llevé a casa. Por primera vez en años ya no regresaba a mi apartamento sola. La vieja casa fue vendida no mucho después. 3 meses más tarde, el juzgado emitió su fallo final. Cada uno de nosotros recibiría el 50% de los bienes según el convenio regulador. Sin sesgos, sin lástima. Salí de la sala con una sensación de plenitud, no por el dinero o el resultado, sino porque no me había perdido en el proceso. Cuando todo se hubo calmado, me senté junto a la ventana de mi nuevo apartamento con mi perro apoyado a mis pies. La ciudad de Madrid se extendía ante mí y entendía algo muy claro, muy simple. La verdad no necesita gritar. Desmantela a los mentirosos por sí sola. 6 meses después de que todo se derrumbara, mi vida no volvió al ruido. Simplemente mejoró. Tranquilamente, día a día. Fui nombrada jefa del departamento de cardiología, no por mi historia personal, sino por los casos difíciles que había seguido hasta el final, la investigación clínica que nunca había abandonado y los largos turnos de noche en los que me quedé solo para asegurar la seguridad de mis pacientes. Cuando recibí el nombramiento, no sentí que hubiera ganado nada. Simplemente sentí que mis capacidades finalmente habían sido colocadas donde correspondían, no eclipsadas por un matrimonio que una vez me había agotado la vida. El trabajo me llevó más lejos. Comencé a asistir a congresos de cardiología por todo el país, Sevilla, Bilbao y luego Valencia. En un simposio avanzado en Valencia, en medio de largas mesas redondas y diapositivas repletas de datos, conocí a David. No me impresionó por el encanto, sino por la forma en que escuchaba. Nos paramos uno al lado del otro después de una presentación. Luego nos sentamos. Y hablamos primero sobre nuevas técnicas intervencionistas, sobre casos complejos, sobre las decisiones difíciles que solo alguien en nuestro campo podía entender. La conversación duró toda una tarde y ninguno de los dos notó el paso del tiempo. No sé cuándo comencé a amar a David. No hubo un flechazo ni promesas apresuradas, solo la calma que venía de hablar con alguien que no me hacía sentir que tenía que estar a la defensiva, que no necesitaba que le explicara mi pasado. Cuando me di cuenta, sonreí suavemente, no por un nuevo amor, sino porque supe que realmente había entrado en un nuevo capítulo de la vida, uno en el que ya no amaba por carencia o miedo,
sino desde un lugar de plenitud y libertad que yo misma había construido. Un año después de conocer a David en ese congreso, nos casamos en una ceremonia pequeña y sencilla, sin fanfarrias, solo con aquellos que realmente entendían y nos deseaban lo mejor. Sin votos dramáticos ni grandes declaraciones, solo dos personas adultas que habían sobrevivido a sus propias penas de amor, eligiendo permanecer juntas por respeto y paz. 2 semanas después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo ese momento tan vívidamente. No pánico ni miedo, solo una quietud llena de gratitud. David me abrazó durante mucho tiempo. Luego decidió mudarse a Madrid permanentemente, sin dudarlo, sin necesidad de persuasión, como si fuera lo más natural del mundo. Las mañanas que siguieron comenzaron a cambiar. David se levantaba temprano, preparaba mi desayuno favorito, abría las ventanas para dejar que la luz del sol inundara nuestro pequeño apartamento mientras yo me sentaba a la mesa con la mano en el vientre escuchando a la ciudad despertar lentamente. Los fines de semana íbamos juntos al centro de rescate de perros, haciendo pequeñas cosas, paseando perros, limpiando jaulas, donando comida, pero me llenaban de una manera que no esperaba. Mi perro siempre caminaba a nuestro lado, tranquilo y leal, como si él también entendiera que esta familia se construyó sobre lecciones amables. 8 meses después di a luz a una niña. Tenía los ojos de David profundos y gentiles, pero su nariz y boca se parecían tanto a las mías que me reía cada vez que la miraba. No fue un milagro, fue simplemente el resultado natural de una vida finalmente encauzada. En esas primeras noches, mientras ella dormía en su cuna, mi perro se acostaba a su lado, inmóvil, vigilando tranquilamente su sueño como un viejo soldado que había encontrado una nueva razón para quedarse. Me quedé allí en la tranquila habitación de una noche de Madrid, mirando a mi pequeña familia y entendí algo maravillosamente simple.